Continuamos, estamos de vuelta, las 7 en punto de la tarde. Esta mañana Cruz Roja Española en Almería ha entregado una serie de reconocimientos a diferentes empresas que trabajan día a día, sobre todo en programas de empleo junto a ellos, junto a Cruz Roja. Allá ha estado Mónica y esto es lo que nos tiene que contar y sobre todo su participación también, por supuesto, en este acto. Vamos a verlo. Alfredo, pues estamos en el acto de reconocimiento empresarial de Cruz Roja del año 2023. Tenemos con nosotros al presidente provincial, Antonio Lastrue. Muy buenas. Buenos días. Bueno, un año más reconociendo esa colaboración que tienen las empresas con vosotros para trabajar en común y crear nuevos puestos de trabajo. Efectivamente, son ya 23 años los que desde Cruz Roja Almería estamos trabajando por la inserción laboral y que hacemos un reconocimiento de empresa anual para agradecer el trabajo que tienen empresas que se preocupan por la situación social de las personas, que no miran el sexo, que no miran la edad, que no miran la procedencia, que solo miran la necesidad y conseguimos esa inclusión laboral. Bueno, son cerca de 30.000 personas a las que ayuda Cruz Roja. Vosotros, en el tema del plan empresarial, tenéis diferentes proyectos para ello. En el plan de empresa, en el plan de empleo tenemos distintos programas, trabajamos con personas mayores, tenemos programas específicos para la mujer, tenemos programas específicos para jóvenes y bueno, es una manera amplia de trabajar diferenciando los colectivos. Vamos a explicar un poco, Antonio, por qué vosotros trabajáis formando a estas personas a través de cursos. También las empresas os pueden solicitar un perfil de personas que necesitan para ello. Correcto, no es un descubrimiento propio, no lo vamos a achacar a Cruz Roja Almería, pero sí es verdad que llevamos muchos años trabajando de la mano de las empresas. Es fundamental estar con el sector productivo, ellos nos dicen qué es lo que necesitan, ellos nos ayudan a programar los cursos, con lo cual hacemos cursos a la carta preparando trabajadores que se van a insertar directamente en el mercado de trabajo. La prueba fundamental del éxito de esa colaboración es que en el 22, que son los datos que tengo ahora frescos en la cabeza, de 1.200 personas que se incluyeron en itinerarios de inserción, más del 60% consiguió un empleo. Y eso es una inserción social a su vez. Este año, bueno, el reconocimiento es a las empresas que han colaborado con vosotros en el año 2023 y son 13 las empresas a las que se va a homenajear. Vamos a homenajear a 13 empresas de las más de 350 con las que trabajamos, o sea, son muchas, pero no pueden estar todas aquí hoy y le vamos a hacer el reconocimiento a esas empresas. Bueno, aquellas personas que a lo mejor, o empresas que nos están viendo, que quieren colaborar con Cruz Roja, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ponerse en contacto con nosotros, en Cruz Roja somos súper permeables, tenemos un gran equipo de trabajo en empleo, tenemos gente que visita las empresas y esas empresas con ponerse en contacto con nosotros las vamos a visitar y vamos a ver en qué podemos colaborar con ellos. ¿Qué recomiendas que se pongan en contacto con vosotros? Imagino que salís ganando vosotros y también las empresas, al final es un apoyo conjunto. Gana la sociedad, con lo cual ganamos todos. Cuando gana la sociedad, cuando se inserta una persona que tiene problemas para llegar al mercado de trabajo, ganan las empresas se hacen más solidarias, las empresas se les reconoce esa responsabilidad social, tienen trabajadores muy comprometidos que saben lo que cuesta conseguir un trabajo y ganamos nosotros porque conseguimos esa inserción que para nosotros es muy satisfactorio también cada vez que conseguimos una incorporación al empleo. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias a vosotros. Alfredo, pues ya lo has escuchado, una alianza al final de Cruz Roja, también de las empresas que colaboran con ellos. Como nos decía Antonio, pues salen ganando ambos, pero también no hay que olvidarlo, pues aquellas personas que al final consiguen ese empleo. Excelente la labor de Cruz Roja, pero sobre todo también excelente ese apoyo que recibe por parte de la empresa privada. Por supuesto que sí. Bueno, mientras escuchábamos y veíamos de Mónica, yo he estado viendo fotografías, como cuando estás en casa, ¿no?, y abres la lata de la fotografía. Yo todavía tengo alguna lata por ahí, no sé vosotros, no todo es ordenador. Y he encontrado, bueno, me han traído un manojo de fotografías que la verdad es que me han emocionado porque me han devuelto a alguien que nos dejó hace 5 años y que estos días, mañana se va a recordar en Almería. Una mujer, lo estábamos comentando aquí, es ejemplo de entrega, ejemplo de sacrificio, ejemplo de generosidad, en definitiva. Como contaba antes, una mujer que en su día lo dejó todo en Almería, dejó pues
todo el confort que aquí podemos tener para marcharse a la otra orilla, marcharse a Nicaragua, un país pues donde hay infinidad de problemas, pero ella quería estar precisamente con los que más problemas tenían y con los que lo estaban pasando peor. Y montó allí pues una especie de sucursal de Almería, en mitad de la selva, ¿no? En mitad de la jungla, y dio mucho amor. Ella era... Bueno, quiero enseñar esta fotografía, que tenemos alguna por ahí, pero quiero enseñar esta porque es fiel reflejo de lo que era María Luisa Castillo. Me acompañan dos personas hoy aquí en nuestro plató, que la conocieron muy de cerca y que están impulsando ese homenaje que mañana se le va a rendir en Almería. Bernardo Casimiro y María Jesús Alcalá, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Muchas gracias. Gracias, bien. Gracias a vosotros por venir, por mantener viva la memoria, ¿no?, de María Luisa, que con vuestra visita, con vuestro gesto, con ese homenaje que se le va a rendir mañana, hace que esté presente con nosotros, que siga con nosotros, ¿no? Una mujer, lo estábamos comentando antes, ¿no?, que nos ha dado ejemplo de tantas cosas, ¿no?, que porque mañana perdamos un ratico de tiempo en recordarla, no hacemos nada mal, ¿verdad? Al contrario, hacemos una cosa que nos va a llenar a todos, porque siempre cuando venía a Almería llenaba, donde iba, llenaba a las personas que estaban con ella. Yo tuve la suerte de estar con ella también allí en Nicaragua durante un mes, y ese mes yo lo calificaba como unos ejercicios espirituales vivientes, de ver cómo se entregaba, cómo cuidaba a todos, cómo la querían, y en fin, llevando a Almería allí, porque en aquella época se inauguraron una serie de servicios, un lavabo, un servicio apoyado por la Diputación de Almería, y entonces acababan de terminar y lo entregamos a esas personas. Así que fue una experiencia increíble, y vivir cerca de ella más increíble todavía. Bernardo, por si alguien no recuerda a María Luisa, si alguien no la conoció, no ha oído nunca hablar de ella, ¿cómo la podríamos definir? ¿Quién era María Luisa Castillo? Bueno, pues en principio María Luisa Castillo pues era una persona más con su ideal de su familia, su carrera universitaria, estudió en Granada, hizo licenciatura en química, fue profesora aquí en la Compañía María, después en el Estela Maris, y poco a poco pues estaba incorporada en su parroquia, en Santa Teresa, después en algunas colaboraciones en otras parroquias, y poco a poco pues fue encontrándose con esta llamada de servir a la Iglesia y de amor por los pobres, hasta que don Rosendo pues la nombró directora de Cáritas. Y ese cambio de directora de Cáritas pues la hizo meterse en un mundo ya no teórico, sino que empezar a ponerlo en práctica. Después saltó, fue directora de Cáritas en Andalucía, llegó a ser responsable de formación en Cáritas Española, tuvo una serie de actividad, pero quizá una de las cosas que entonces el delegado de misiones aquí, don Jesús Peregrín, pues le orientó hacia hacer esta experiencia. Entonces ya hacía 11 meses de trabajo aquí en el colegio, y se iba un mes de vacaciones. Su mes de vacaciones se iba a Nicaragua, y ahí se fue donde, después desde Cáritas de Almería, se hermanó con aquella de Cáritas de Granada en Nicaragua, y poco a poco empezaron a germinar los proyectos. Pasó el huracán Mitch, que fue un encuentro con una pobreza, una prueba tremenda, y después al año siguiente, año y pico, hubo un terremoto allí en la Laguna de Apoyo, en la diócesis que ella estaba de Granada, y a ella le pilló en medio del fregado. Entonces pues puso sus conocimientos en marcha. Dice que la pobreza le llamó de tal forma que dijo que su sitio no estaba en Almería, sino que estaba junto a los más pobres. Y entonces de los plásticos de aquí de Ejido, pues, y pequeñas estructuras que le hicieron, pues montaba las casas donde se recogía esta gente. Y de ahí nació un poco la necesidad de ir buscando recursos de Diputación, de Ayuntamiento, de otras entidades de Valencia, de otros sitios, y empezábamos de alguna forma a construir. Entonces se realojaron a estas viviendas. Y ella lo que vio es que su vida era allí, no aquí. Entonces pasaba los 11 meses allí y después aquí. Es verdad que en este tiempo también, antes de hacer el abandono, pues se produjo el sínodo diocesano en Almería. El sínodo diocesano, pues de 4 ponentes,
3 presbíteros hombres y una mujer laica. Ahora que estamos viendo esta fotografía, perdóname, Sí, Bernardo, pero aquí dice mucho de su relación con Almería aún a pesar de la distancia. Esto es imagen de ahí de Nicaragua, es una celebración, ella con su guitarra, con su alegría, pero fijaos que aquí está la Virgen del Mar y por supuesto está la bandera de Almería. Aquí se estaba celebrando la festividad de la Virgen del Mar. Los niños, todas las comunidades que ella atendía, que podían ser 10 o 11 durante el fin de semana, todas se sabían el himno de la Virgen del Mar mejor que yo, porque, con lo cual, claro, ella allí fue después directora de Cáritas también diocesana en la diócesis de Granada, el obispo la nombró directora, también una extranjera, mujer, en un ambiente complicado. Ella ha ido rompiendo moldes en este sentido y sin embargo, pues, claro, esa vocación suya a la maternidad y a la familia, pues se vio truncada, porque ella era una mujer como tantas otras que su novio, cuando estaban preparándose para casarse, se mató viniendo, daba clases en Alicante y cuando venía a verla un viernes, si no recuerdo mal, pues en las curvas de Rioja, típicas de Rioja, pues dejó su vida allí. Y, o sea, ella, ante eso, mucha gente se viene abajo, ¿no? Tal, pero sin embargo ella, pues su maternidad después yo la he visto en Nicaragua, cómo los niños se la abrazaban, cómo los ancianos se la abrazaban, cómo íbamos a una comunidad y la gente me abrazaba a mí como si la abrazara a ella pensando que dice, tú estás aquí por María Luisa, ¿no? Y esta sensación de esa maternidad que ella de alguna forma encarnaba a la Iglesia, pues allí lo notaba, ¿no? Lo hacía sentir. Ahí estamos viendo algunas imágenes suyas. De joven, del principio, antes de ponerse mala, claro. Ahí está. Es que era preciosa. Qué maravilla. Preciosa. Qué maravilla su personalidad, su manera de entregarse, ya la estamos comentando, ¿no? Y esa generosidad, ¿no? A mí me parece algo alucinante. O sea, me parece todo un ejemplo, pero para muchos, que nos ahogamos en el más mínimo vaso de agua, en la más mínima gota. Y tú comentabas, ¿no? Cómo se enfrentó a ese terremoto, a ese huracán, cómo se ha enfrentado incluso a la situación política y a la situación lamentable que hay en aquel país, ¿no? Donde hay algún que otro sobresalto y donde es fácil que te aparezca alguien con un fusil en la mano, ¿no? Nos sirve de ejemplo. ¿Qué va a pasar mañana? Pues mañana que tenemos una Eucaristía en la catedral, en la cual pues hemos invitado a todos aquellos que han tenido relación con María Luisa y la otra orilla, y después queremos tener una mesa redonda donde cada uno aporte o aportemos esas vivencias que tuvimos con ella y sirvan pues para recordarla y recordar esa vida que tuvo de entrega hasta la muerte, porque estaba muriéndose y seguía hacia adelante y venía a curarse un poco, y en cuanto se mejoraba un poco ahí en Valencia, que no podía, que teníamos que ir a cuidarla, se volvía a ir y seguía, y volvía y seguía. Recuerdo alguna de esas últimas visitas a Valencia, que me llamaba Alfredo, estoy por aquí otra vez, he venido para ir a Valencia, y me hablaba pues de esos cirios que necesitaba para la pequeña iglesia allí en Nicaragua, en fin, es que aún recuerdo esa llamada y su voz, ¿no? Sí. Qué mujer, qué mujer. ¿Cómo sentó la muerte de María Luisa allí en Nicaragua? Pero quizás no es la expresión, ¿no? ¿Cómo se tomaron los niños de aquel poblado, la familia? ¿Cómo llevaron su marcha? Claro, la última fase de María Luisa, ella vivió en un ex convento de religiosas que el obispo de Granada, don Jorge, le habilitó. Se rehabilitó un poco y al final tenía, de las comunidades que atendía, 20 y tantos niños que estaban escolarizados, que vivían allí en la casa. Y los niños, claro, fueron viendo de alguna forma su deterioro, sí, porque era evidente, era palpable. Las últimas veces ya iba en silla de ruedas, el coche tenía que ir casi encajonada en un asiento para que no se moviera, porque cualquier movimiento. El problema de ella es que el cáncer de mama le pasó a hueso.
Entonces al final, pues claro, se va debilitando. Era de cristal. Y eran de cristal. Entonces las carreteras allí son para nota, ¿no? Y más en los sitios donde ella iba. Ella en tantos sitios, en tantas capillas, no había presencia de la Iglesia Católica ni de prácticamente de civilización. Y a estos niños son los que de alguna forma les facilitó la posibilidad de tener una educación, que es un poco lo que al final cambia la mentalidad, cambia las posibilidades de esperanza. Entonces, ¿qué surgió allí? Pues claro, ellos lo vieron, pero la esperanza que se genera siempre, como cuando decía antes María Isabel, que se crea una vivienda, que se crea un barrio, que se crea un entorno de un centro social donde hay actividades, donde hay cursos de formación, como has visto en la fotografía, desde mecanografía, de bordado, de cualquier tipo de agricultura. Cajamar nos facilitó un terreno allí, teníamos una finca Cajamar, no sé si has podido alguna de las fotos de esas, y toda la población una bomba de agua para poder regar. O sea, eso genera una esperanza en la gente que nadie se acuerda de ellos, pues que es tremendo. Entonces, claro, el perderse a ella, pues significa perder este símbolo de esperanza que ella significaba. Pero bueno, ya sabes, nosotros hemos continuado la labor. Claro, y se pregunté, ¿y para vosotros qué? ¿Vosotros qué supuso la marcha y qué ha supuesto? ¿Cómo estáis ahora? ¿Qué es de la otra orilla? Bueno, pues la otra orilla sigue, que ha disminuido mucho porque entre que ella movía falta el motor, falta la locomotora. Motor. Y luego también estaba formada por bastantes personas mayores que han ido falleciendo y entonces nos vamos quedando menos. Pero ahí seguimos teniendo nuestra cadena de oración, que la tenemos los 17 de cada mes, siempre con nuestro conciliario o asesor pastoral que tenemos, don José Juan, que nos prepara una oración. Y teníamos que cada media hora estábamos divididos, de forma que se rezaba 12 horas en Nicaragua y 12 horas en Almería. Y nos apuntamos a esa media hora. Y seguimos haciéndolo, no con la exactitud que lo hacíamos cuando ella estaba, pero seguimos teniendo esa oración. Y luego pues seguimos manteniendo allí alguna capilla y la idea es, cuando tengamos los medios, puesto que ella ha dejado toda la herencia de su padre, la ha dejado para los pobres de Nicaragua y nos dejó a la otra orilla como encargados de que eso llegara allí. Ajá. Una vez que se resuelva eso, pues no sé si lo hemos comentado antes, queremos preparar becas de forma que eso es lo que va a hacer que resurja un poco más una esperanza para aquellos niños, para aquellos muchachos, y como tampoco es que sea una cantidad enorme, pero lo poco o mucho, llevarlo allá a Nicaragua y nosotros mientras tanto pues seguimos aquí al pie del cañón haciendo lo que podemos. O sea que seguís la estela de María Luisa y seguís con su legado. Efectivamente, ellos allí han dejado un legado. Has dicho que supuso, nada más que las imágenes que nos llegaron de su entierro, decía lo que había sido María Luisa, porque fueron conmovedoras, aparte de el obispo de Granada lo presenció, y la cantidad de sacerdotes, personas, niños, de todo, estaba en la catedral que no cabía un alma con ella. Y todos los años siguen haciendo ese funeral. ¿Sí? Y nos mandan las fotografías. Sí, ella se quedó allí enterrada porque era lo que ella quería, y todos los años siguen el día 31 de enero haciendo una Eucaristía por ella y siguen llenándose la catedral porque siempre nos mandan esas fotografías y lo podemos apreciar. La historia de amor de una joven almeriense por los más pobres y también por Almería. Llevaba Almería por todos sitios, llevaba su bandera, su Virgencica del Mar. Qué barbaridad. Bueno, la cita es mañana. Hemos dicho, ¿la catedral a qué hora? A las 7:30. 7:30, que no falte nada. Y mañana a 7:30 en la catedral. Y después... Mesa redonda en el trascoro de la catedral. Tendremos, pues, todos los que quieran participar están invitados. Perfecto. Y seguro que ella también va a estar por ahí, en algún rinconcico. Va a estar... Por lo menos en nuestro corazón seguro. Sí, lo notamos. Yo creo que la última vez que estuvimos con ella, eso fue cuando se hizo una celebración como virgen, se consagró por don Adolfo,
como Virgen Sagral, que es una... Bueno, pues es algo poco usual, poco habitual en la iglesia. Pero sin embargo, pues ella manifestó estos votos de tener un novio, y ese novio era Jesucristo, ¿no? Y esa consagración, que le pusieron el anillo, que una lámpara de aceite, me acuerdo, un ritual precioso. Pues yo creo que volveremos a la catedral después de aquella celebración que hace ya unos cuantos años, y la tendremos presente, y seguro que estará con nosotros. Y estará orgullosa de veros a todos reunidos ahí en su nombre y en su memoria. Bueno, siempre uno piensa que podía hacer mucho más de lo que hace, pero es verdad que nos metemos en una dinámica, y la dificultad y la edad, vamos avanzando todos. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido. A vosotros. A vosotros por invitarnos, y felices de estar aquí contigo y con Interalmería, claro. Ha sido un placer. Igualmente. Mañana a las 7:30 en la catedral, no os olvidéis, ¿vale? Y poneros la agenda, poneros una alarma para que no falléis. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un alto para unos anuncios, si os parece, y a la vuelta vuelvo con Mónica y estará aquí nuestro padre desobediente. Así que por favor no os marchéis, os espero hasta ahora.